Hola a todos y bienvenidos al segundo vídeo de la serie sobre el sistema digital de Wachsnail. Y como ya os dije, si voláis el sistema digital de DJI, lo siento mucho, pero no tenéis nada parecido a lo que os traigo en este vídeo. Estoy hablando de esto de aquí. Es el kit 1S del sistema digital de Wachsnail y se trata de un transmisor de vídeo y una cámara que pesan bastante menos que la unidad aérea de DJI. Y estoy seguro que hay gente que le parece una tontería, pero yo creo que no, porque en mi opinión, mucha gente está decidiendo optar por otros sistemas en lugar de DJI por cosas como esta. Y como ejemplo me pongo a mí mismo porque yo, por ejemplo, estoy últimamente muy interesado en estos drones pequeñitos y con el sistema de DJI no podría tener nada parecido y que volara tan bien. Y antes de empezar con el vídeo, si alguno está un poco perdido y no sabe lo que es el sistema digital de Wachsnail, le recomiendo que vea el primer vídeo de esta serie en el que lo introduzco desde cero y hablo un poco más a fondo de estas gafas. Y en este vídeo voy a hablar de lo más importante de este kit, sus características, cómo se instala y cómo se configura. También hablaré de la calidad de la imagen y por último voy a hablar de un problema que creo que aún nadie lo ha comentado. La cámara es de tamaño nano, o sea de 14 milímetros de ancho, y tenemos una rosca M2 en los laterales, así que la vamos a poder colocar muy bien en la mayoría de los frames. La cámara tiene una resolución de 1080p a 60 fotogramas por segundo o 720p a 120. Se supone que podemos elegir el ratio entre 16 novenos o 4 tercios, pero realmente el sensor es de 16 novenos, así que si cogemos 4 tercios simplemente estaremos perdiendo los laterales de la imagen. El campo de visión con esta lente son 170 grados y eso me ha gustado mucho. Luego la cámara se conecta al VTX con un cable coaxial que para mí es demasiado largo. Teniendo en cuenta que esto va a instalarse en drones relativamente pequeños, yo creo que le sobran muchos centímetros a este cable. Y por último tenemos el transmisor de vídeo. Es una placa de 30 x 30 milímetros y de grosor tiene unos 6 milímetros. Los agujeros están separados 25 milímetros como cualquier controladora de TinyUp, pero los agujeros son M2.5, que me parece muy raro porque lo normal suelen ser o 2 milímetros o 3 milímetros, pero no 2,5. Si hubiera sido M3 le podría haber puesto las típicas gomas que aíslan las vibraciones, pero lo he intentado y ha sido imposible meterlos sin que se rompan. Y si vamos a usar tornillos M2, que sería lo normal, y que no quede suelto, se supone que nos incluyen unos pequeños aritos que podemos meter en el agujero para hacerlo más pequeño, pero realmente tampoco me ha valido porque no me han llegado a entrar. Espero que en la siguiente versión no hagan nada raro y los pongan o bien M2 o bien M3, pero no 2,5. Por el lateral tenemos el botón que sirve para bindear y actualizar el VTX, después un puerto que nos sirve para conectarlo al ordenador y acceder a la memoria interna. Esto lo vamos a hacer con un cable que nos viene incluido y que acaba en el típico USB. Y por último el conector UFL donde conectaremos la antena. La memoria interna son 8 GB y con eso vamos a poder grabar unos 30 minutos de vuelo y la potencia de transmisión es de 25, 200 o 350 milivatios. Sobre el peso, que para mí es de lo más importante, en total son 10 gramos y medio. Algunas mejoras que le podemos hacer es quitarle la parte de atrás de la cámara, que eso lo hacemos quitando 4 tornillos y para mí no protege mucho y podemos ahorrar así medio gramo. Y también le podemos quitar el cable coaxial y ponerle uno más corto que también los venden. Hay una cosa importante que quiero comentar y es que antes de justo esta versión hubo otra que vendieron solo durante unos meses y es ligeramente distinta. Si compráis este VTX directamente a Cadix seguramente os venga la última versión, pero si por ejemplo compráis un dron ya montado como el Meteor 75 de Beta FPV, es posible que os venga con la primera versión, que es como me vino a mí. Y realmente esta primera versión tiene la misma funcionalidad que la segunda, pero el VTX es un pelín más grande y pesado. En lugar de 30 x 30 milímetros, la placa es de 33 x 33 y el conector para conectarlo al ordenador es un pelín más grande y la placa algo más fina. La diferencia de peso no la he medido, pero no creo que sea mucho. Y luego hay otra versión que es más reciente, que se llama Kit 1S Lite, que tiene el mismo VTX de 30 x 30 milímetros, es la misma placa, pero le han quitado el radiador de metal que lleva encima del chip principal y ahorramos más o menos 1,5 gramos. Obviamente Cadix ha dicho que no recomienda que le quitemos el radiador nosotros, pero yo creo que si tenemos la versión de 30 x 30 milímetros deberíamos poder hacerlo y no debería quemarse. Otra diferencia de la versión Lite es que nos viene con otra cámara que realmente es igual, tiene el mismo sensor y la misma lente, pero se han ahorrado la carcasa y pesa un poco menos. Y la última diferencia es que nos incluye otra antena, que por cierto vamos a hablar sobre ellas. La antena que viene incluida con este kit es esta de aquí y está bien, pero en mi opinión una unidireccional de este estilo es demasiado para la mayoría de los drones y sobre todo los de tipo TinyUp. Para este VTX yo prefiero las típicas de palo, que son muy ligeras y funcionan bastante bien y así me puedo ahorrar 1 gramo fácilmente. Por cierto, si compráis algún otro modelo de antena tenéis que tener en cuenta que las que vienen incluidas en las gafas son de polarización a izquierdas y esto tiene que coincidir y lo digo porque son más difíciles de encontrar. Por ejemplo, la que venía incluida en el Meteor 75 es una propia de Beta FPV y también, como vemos, es polarizada a izquierdas. Ahora os voy a explicar cómo instalarlo y realmente es como cualquier otro transmisor de vídeo. Tenemos un cable que nos viene ya soldado a la placa y una etiqueta que nos dice a dónde conectar cada cable. Lo primero que tenemos que pensar es cómo vamos a alimentar el VTX y esto es importante porque se supone que acepta de 3 a 5 voltios, pero hay que tener en cuenta que consume bastante. O sea que si lo conectamos a un regulador de 5 voltios debe ser mínimo de 1,5 amperes y si no estamos seguros, como es mi caso, si lo va a aguantar, lo podemos conectar directamente a la LiPo,
pero entonces la cosa que hay que tener en cuenta es que si bajamos mucho el voltaje y llega a 3 voltios, el VTX se va a apagar y vamos a perder la imagen. De momento para mí esto no es un problema porque no llego a dejarlas tan bajas nunca, pero por ejemplo es importante si usáis lipos muy malas o estropeadas porque el voltaje va a disminuir bastante según vamos acelerando y es fácil llegar a 3 voltios. Esto lo vamos a hacer como siempre con el cable negro y el rojo, pero después tenemos uno blanco y otro gris que como vemos es el RX y el TX del transmisor y lo tenemos que conectar al revés al TX y al RX de algún UART que tengamos libre. Si no conectamos estos últimos cables, el transmisor va a seguir funcionando, pero el principal problema es que no vamos a tener el USB de Betaflight y yo creo que merece la pena. Y hablando de Betaflight, una vez que lo tengamos soldado, en Betaflight solo tenemos que ir a la pestaña de puertos y seleccionar la opción de MSP en el UART que hayamos usado y con eso ya estaría. Y por último, para bindear el VTX solo tenemos que poner las gafas o el módulo de Voxnail en modo bindear pulsando un botón y después pulsar el botón del transmisor y en cuanto el LED se quede en verde sólido significa que ya está bindeado y veremos la imagen y el USD en las gafas. Y ahora vamos con la calidad de la imagen y en mi opinión es muy buena y si venís de volar analógico o incluso HD0 vais a notar un salto importante. Cuando mejor se ve es en un día como este, soleado y con mucha luz. Me gustan mucho los colores de esta cámara y el rango dinámico es bastante bueno, se puede volar bien aunque haya zonas sombreadas, pero una cosa que no me ha gustado mucho es que tarda un poco más de tiempo del que me gustaría en ajustarse la exposición cuando hay grandes cambios de luz. Y luego otra cosa que sí que me ha gustado, que antes la he comentado, es en el campo de visión, que con esta lente que nos viene incluida tenemos 170 grados, que para mí está muy bien. Y si nos vamos a interiores, la calidad en general empeora un poco porque hay menos luz y comienza a verse un poco de ruido, pero para mí sigue siendo mucho mejor que analógico. Una cosa que vais a ver es que dependiendo del vuelo que hagas, la calidad varía bastante. Y esto lo digo porque si hacéis un vuelo tranquilo en donde no hay muchos cambios en la imagen, se ve bastante mejor que cuando vas rápido y está constantemente actualizando el fotograma entero. Esto, por ejemplo, se ve muy bien cuando volamos cerca del suelo y se pierde el detalle de las zonas que pasan más rápidas. Y el problema es que en estas zonas rápidas, yo creo que por la compresión de la imagen o algo así, aparecen como unos bloques que son bastante feos, pero también tengo que decir que han ido mejorando bastante con las actualizaciones, porque cuando lanzaron este sistema, este problema era mucho mayor. Y luego, por supuesto, algo que me parece muy importante es que podemos grabar con bastante más calidad si usamos la memoria interna del VTX. Aquí obviamente va a haber más diferencia de calidad según el dron se aleje y la calidad de la señal empieza a bajar, porque nosotros vamos a estar grabando internamente y todos esos defectos que he comentado no se van a ver. Pero aún así, por ejemplo, si estamos muy cerca, muy estáticos, la calidad de la imagen también aumenta un poquito por grabarse internamente. Y en el vídeo de hoy solo quería enseñaros un poco la calidad, pero si queréis ver vuelos reales y una comparación más a fondo con HD0, esperaros al siguiente vídeo de esta serie porque me voy a centrar mucho en esto. Y me he dejado para el final un gran punto negativo que he encontrado a este VTX y creo que nadie ha hablado aún de esto. Los dos drones que tengo con este VTX están alimentados directamente de la batería en lugar de un regulador de 5 voltios y haciendo pruebas me he fijado que cuando el voltaje baja de cierto valor, la tasa de bits por segundo baja a la mitad. Es muy curioso. He visto que en función de en qué potencia esté retransmitiendo el VTX, este valor va a cambiar, pero por ejemplo si estoy a 200 milivatios, cuando el voltaje baja más o menos a 3 voltios y medio, podemos ver cómo baja de repente de 25 a 12 megabits por segundo, así porque sí. Y lo peor es que esto he visto que pasa siempre y me parece un gran problema porque cuando empecemos a agotar la batería según vamos volando, vamos a ver que de repente llegamos a ese voltaje y la calidad de la señal va a bajar. Y por ejemplo, si estáis volando en casa o cerca no es un problema porque la señal pues no baja tanto como para dejar de volar, pero por ejemplo si el dron estuviera muy lejos y ocurre esto, a lo mejor pierdes la imagen y eso es un problemón. Al ver esto hice pruebas con los dos drones que tengo y me pasaba con los dos y para asegurarme de que no era un problema mío, he preguntado a otra gente que lo tiene y me han confirmado que también les pasa. Así que lo que he hecho ha sido enviar este vídeo a Cadix explicando un poco el problema para saber qué estaba pasando y me han contestado diciendo que conocen el problema y que están trabajando para que en una futura versión no pase. También me han dicho que no es un tema de firmware, que no se puede arreglar con una actualización y que seguramente vayan a tener que meter un regulador interno para que asegurarse de que el voltaje no baje tanto. Mientras tanto, la solución a este problema es alimentarlo con un regulador de 5 voltios, pero el problema es que muchas controladoras no van a tener un regulador que aguante 1,5 amperio o 2 amperios. Por ejemplo, en mi caso no estoy muy seguro si lo va a aguantar y aún no lo he hecho. Y la verdad es que si no lo pudiera aguantar tendría que comprarme un regulador externo que a lo mejor pesa 1 gramo o algo así y no me apetece nada. Pero bueno. Así que en resumen, este kit me ha gustado mucho, me permite usar este sistema en drones como estos y la verdad es que, aunque aún lo tengo que volar un poco más, mis primeras impresiones son muy buenas. La cámara me parece que está muy bien, es verdad que podría pesar a lo mejor 1 gramo menos, pero en cuanto a calidad me ha gustado mucho. Y sobre el VTX, quitando el problema de la alimentación, la verdad es que me ha gustado bastante. Creo que tiene potencia suficiente con 350 milivatios y lo que más me ha gustado es que tenga los 8 GB de memoria interna para grabar el VR con más calidad. Así que la verdad es que estoy muy contento con este kit, pero me gustaría probar la versión Lite porque pesa
unos 3 gramos menos y creo que va a ser ideal para este dron. Y ya para acabar me gustaría recordaros que en el siguiente vídeo voy a comparar este kit con el equivalente de HD0, que tiene uno muy parecido, y decidiré al final con qué sistema me quedo definitivamente. Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.